tardes. Amén. En un momento de la historia de Israel, Dios le dio a Moisés el diseño de un tabernáculo. Era una construcción, una carpa que tenía que estar en el medio del templo, del pueblo, ¿sí? Porque Dios siempre quiso ser el centro de su pueblo, de su nación. El tema es que a donde estaba su presencia, que era el lugar santísimo, solamente podían ingresar pocas personas, una sola vez al año. Y muchas veces con el temor de no poder salir, ¿sí? Porque más allá que previo a eso había que presentar un sacrificio, un holocausto, y ese día de la expiación tenía que ir con esa sangre y rociarla en el altar, en el arca, en el propiciatorio, en la tapa. Solo si Dios aceptaba ese sacrificio y perdonaba a la nación, el sumo sacerdote podía salir de ese lugar. Por lo que vemos en la historia bíblica, siempre salieron. Para la gente la presencia de Dios era algo con lo que a veces no se querían encontrar. Le decían a Moisés: andá vos al monte a hablar con Dios y después comunicarnos. Pero cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, ese velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rota, permitiendo que todos aquellos que creían en Jesucristo pudieran tener acceso a la presencia del Señor. Y a partir de ahí, hermanos, el templo ya no fue el tabernáculo o un altar como en la época de Abraham, un tabernáculo como en la época de Moisés, de David, un templo como en la época de Salomón y de ahí para adelante, sino que ahora aquí, nuestro corazón. Y ese es el altar. ¿Amén? Y siempre en un altar hay que llevar una ofrenda. ¿Sí? Bíblicamente es así. Altar implica una ofrenda, un sacrificio. En este caso, un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Amén. Que en esta tarde cada uno podamos haber sido ese sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. No nos cantamos a nosotros, no cantamos para agradarnos. Cantamos para presentarnos ante Él. Y nunca hay que presentarse con las manos vacías. Siempre hay algo por entregar. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 31. En adelante vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo:
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Bendito que oremos. Señor amado, qué bueno, Señor, es estar en tu casa, Señor. Qué bueno poder participar, Señor, de este tiempo junto a tus hijos, Señor, a cada uno de ellos, preciosos, Señor, para ti, tan amados por ti, Señor, cada uno de nosotros, con diferentes experiencias en la vida, con diferentes momentos, con diferentes formas de haberte conocido, Señor, pero qué bueno saber que estamos en tu propósito, Señor, y que tú tienes planes para cada una de nuestras vidas, Señor, que no estamos aquí para rellenar un tiempo, Señor, en nuestro calendario, en nuestro horario, Señor, sino que tiene una razón de ser, Señor. Tú obras, Señor, tú te mueves en medio nuestro. Gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada familia, por los niños que están recibiendo la palabra, por tantos de ellos que ayer también han sido instruidos, Señor. Algunos cuyos papás no se congregan, Señor, pero que están recibiendo tu palabra, Señor, en una edad tan importante para su vida. Gracias, Señor, porque esto es posible solo por tu gracia y por tu misericordia. ¿Quién podría decir de nosotros que lo merecemos? ¿Quién podría decir que tenemos las condiciones? Solo tú, Señor, en tu eterno amor, has puesto tu mirada sobre cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hemos podido exaltar tu nombre, Señor. Hemos terminado hablando del altar, Señor, y expresando, Señor, que queremos hacer esa ofrenda, Señor, ante ti, Señor. Una rendición total, una entrega total a ti, Señor, como tú lo hiciste. Gracias, Señor. Gracias por haberte entregado por nosotros, Señor, y haber cargado con nuestros pecados. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú seas trayendo luz a nuestros corazones a través de tu palabra. Es una lámpara a nuestros pies, para nuestro caminar. Si queremos caminar en Cristo, en la verdad, en la vida, necesitamos esa luz que proviene de tu palabra, Señor. Señor, queremos que nuestro entendimiento, Señor, nuestros pensamientos sean llevados cautivos, Señor, a la obediencia a ti, Señor. Háblanos en esta hora. Y habla, Señor, a cada uno de los chicos, a los niños, Señor, que estarán allí recibiendo una palabra, una historia bíblica, un versículo, un testimonio. En el nombre de Jesús, tú le llenes, Señor, de tu presencia. Algunos son pequeños, Señor, y parece que no, pero ellos captan, Señor. Porque tenemos en la Escritura que cuando María se acercó a Elizabeth, quien se llamaría luego Juan el Bautista, se movió en ese vientre, sintió tu presencia, Señor, aún sin haber nacido. Entonces creemos, Señor, que hay poder en ti y tú te manifiesta ese poder aún en los niños, a los cuales has dicho: déjenlos que vengan a mí y no se los impidan. Gracias, Señor, por todos estos valientes que los han traído y que están, Señor, procurando que sea sembrado en ellos tu palabra, Señor. Háblales a ellos también, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, nuestros corazones, tanto los maestros como mi vida, para poder transmitir esta palabra y hacerlo, Señor, en tu dirección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí en el Evangelio de Mateo, hermanos, estos últimos capítulos, a partir del 26, empiezan a hablar de la parte de la pasión de Cristo, ¿sí? El periodo de sufrimiento que venía para Él. Los primeros versículos hablan de que
después de que Jesús terminó de hablar, de enseñar algunas cosas. En el Evangelio de Mateo tenemos en varias ocasiones grandes discursos, ¿sí? Habían enseñanzas por ahí, pero habían discursos públicos que él dio, enseñanzas públicas, y esta fue la última que tuvo para dar ya inicio, estando ahí en Jerusalén, de su última etapa aquí en la tierra. Entonces él empezó a preparar, hay todo un tema de preparación. Él prepara a los discípulos, los religiosos se preparan para entregar a Cristo, para llevarlo a la muerte. María, la hermana de Lázaro, se prepara a Jesús para la sepultura, cuando viene y derrama ese perfume sobre la vida de Jesús. Los discípulos preparan la Pascua porque se venía la Pascua. Así que era un tiempo de preparación, un tiempo de celebración. Y la Pascua, que está, estos versículos que leímos, es cuando terminaron de celebrar la Pascua y cuando él termina de instituir la Cena del Señor. Era un tiempo en el que Israel recordaba la liberación de Egipto. Y Jesús se presentaba como el libertador. Lo central en ese festejo era el cordero pascual, ¿sí? Un cordero que era sacrificado porque fue lo que permitió que el pueblo fuera salvo, ¿sí? De aquella última plaga en Egipto, que era la muerte de los primogénitos. Aquellos hogares donde los dinteles de cada hogar habían aplicado la sangre de los corderos que habían sacrificado, esa plaga no les tocaría. Y él aquí se presentaba, hermano, como el Cordero de Dios, que sería inmolado. Pero además habla, cuando instituye la cena, habla de un pacto, un nuevo pacto en su sangre. Y claro, esto era muy fuerte. ¿Qué momento, hermano, tan sublime debe haber sido esa noche? Entre todas estas preparaciones había uno que estaba preparándose para entregarlo a Jesús. Cuando termina toda la celebración, la costumbre era cantar una serie de salmos que se le llamaban el Jalel, que eran salmos de alabanza. Algunos dicen que eran del Salmo 113 al 118, otros que eran del Salmo 115 al 118. Lo cierto es que cantaron ellos. Y después que terminaron esto, Jesús le dice estas palabras que leímos, tan fuertes, ¿no? Todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, como un baldazo de agua fría. Habla de momentos difíciles, de tiempos difíciles que se venían. Ellos tal vez no lo habían previsto, le habían recomendado: no vayamos a Jerusalén, mirá que están buscando matarte. Pero tal vez después de estos momentos tan preciosos que vivieron, se habían olvidado de todo eso, y entonces él les recuerda: ustedes me van a dejar. ¿Saben que la palabra escandalizar en el griego es escandalizo, SK al principio, y se refería al gatillo, una trampa para animales? ¿Qué tendría que ver? Veo que no sé cómo usarían las trampas en esa época, pero ahí el gatillo sería esa soga que está colocada para que cuando un animalito pise ahí se cierre y lo enganche, o bien sería ese falso terreno por el que pasa un animalito y cae un pozo. Bueno, eso era van a pisar, van a caer, van a tropezar y van a caer, y eso me van a abandonar. Fue muy claro el Señor cuando usó esa palabra, ellos entendieron. Y en el versículo 33 vemos que Pedro
responde de una manera enérgica probablemente, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ¿sí? Tenía una seguridad, una autoconfianza muy elevada, ¿sí? Fue una reacción, creo yo, emocional. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, mira, va a ser peor que eso, no solamente que te vas a escandalizar, sino que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces, qué doloroso, hermano, a veces que aún cuando nos han aconsejado, cuidado, y aquí el mismo Jesús está diciendo, se van a escandalizar, no, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dice, no solamente que te vas a escandalizar, vas a negarme 3 veces. Y al final, tan seguro de sí mismo, él y los discípulos, dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. No me voy a escandalizar, ni te voy a negar. Y todos los discípulos, dicen ahí, dijeron lo mismo. Bueno, el que habla es Pedro, pero todos dicen ahí que dijeron lo mismo. No te vamos a negar, no nos vamos a escandalizar. Pero hermano, después de que Jesús fue a orar a Getsemaní y demás, y que lo vinieron a buscar, ¿qué pasó con los discípulos? Cayeron en la tentación. Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, ellos cayeron, creyeron que con su fuerza, que con sus emociones iban a poder hacerle frente a la situación que venía, pero me imagino estando ahí y ver que al mismo Jesús lo venían a buscar, empezarían a decir, pero entregar mi vida, morir por Jesús, morir por Jesús, ¿y qué va a hacer de mi esposa? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis planes? ¿Qué va a hacer de mis, no sé? Entonces cuando vivieron esa situación, hermano, la palabra que Cristo les dijo y que ellos negaron, se cumplió, lo abandonaron. Y Pedro, por supuesto, le negó 3 veces. Entonces, vemos que ellos tuvieron expresiones emocionales, pero no había convicción en sus corazones, porque si no, lo hubieran hecho, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora otra historia, solamente vamos a leer 3 versículos de esta historia. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Vamos a leer la historia conocida de 3 jóvenes que estaban cautivos en Babilonia cuando gobernaba el rey Nabucodonosor. Resulta que el rey Nabucodonosor se le ocurrió mandar a construir una estatua de 30 metros, por las medidas están ahí, 30 metros alto por 3 metros de ancho. Hermano, era algo bastante notorio, ¿sí? Y él estableció un decreto que decía, bueno, cuando suenen los instrumentos acá en este reino, todo lo que es el imperio, cuando escuchen los instrumentos, todos se tienen que postrar y adorar esa estatua. El que no lo haga va a ser echado en un horno de fuego ardiente. Bueno, hasta ahí todo bien. El tema es que habían 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vieron los demás que cuando tocaron los instrumentos y todos se postraron, ellos no lo hicieron. Entonces fueron y le dijeron a Nabucodonosor, rey, acá hay 3 muchachos que no te han hecho caso. Nabucodonosor se desfiguró de rabia, ¿sí? Era muy común en esa época, en esa cultura, edificar estatuas y adorarlas.
Probablemente él haya querido provocar la unión nacional o afianzar su reino, no sé. Pero estaba viendo que su plan no estaba resultando con 3. No sabemos si el resto de los hebreos lo hizo o no, si se postraron. Pero lo cierto es que la Biblia dice que ellos 3 no lo hicieron. Entonces Nabucodonosor los mandó a llamar. Nos damos cuenta, hermano, porque un capítulo antes Daniel interpretó un sueño a Nabucodonosor, y Nabucodonosor pareciera que quedó muy comprometido con Dios, le duró poco el compromiso, ¿no? Entonces los manda a llamar, y ahí vamos al versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque el rey le dijo: ¿estáis dispuestos? Vamos a traer los músicos, vamos a hacer sonar los instrumentos, ¿están dispuestos a arrodillarse? Yo los voy a perdonar. Entonces ahí le responde: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Otra vez, estamos en una situación también de vida o muerte, ¿sí? Creo que peor que la de los discípulos con Jesús, ¿sí? Después de que Jesús lo llevaron a la cruz, no vemos a los discípulos. Después, cuando pasó el tiempo y ellos comenzaron a predicar el Evangelio, y empezaron a ser perseguidos. Pero mientras Jesús fue a la cruz, no corrieron mucho riesgo, sino que ellos estaban aterrorizados y el temor los paralizó. Pero aquí, hermano, estaban delante del hombre que gobernaba el imperio más grande de la época. Él bajaba un dedo y morían todos los que estaban señalados por ese dedo. Entonces era un momento muy difícil. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: no tenemos nada que decir al respecto. Para nosotros Dios es nuestra prioridad. No nos vamos a arrodillar, porque aquí nuestro Dios a quien servimos. Hay otra traducción que dice: a quien adoramos. Nosotros hemos decidido adorar solamente a nuestro Dios. Entonces ellos dicen: nosotros, nuestra prioridad es Dios. Y Dios es real, y Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también. Vemos que acá no están respondiendo como Pedro ni como los discípulos. No, bueno, son malentonados o emocionalmente. Ellos estaban convencidos, tenían la convicción de que así era. Porque estaban diciéndole: para Dios no hay nada imposible. Es decir, si nos tiran al horno del fuego, Dios nos va a sacar ahí. No es sencillo esto, ¿no? Pero va más allá, dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, nuestra adoración a Dios no depende de las circunstancias. Si Dios decidiera que no nos va a librar del horno y vamos a morir ahí, no vamos a discutirle nada. No tenemos nada que decir, no lo vamos a cuestionar, pero no vamos a fallarle a Él. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y Sadrach, Mesach y Abednego? Las convicciones. Convicciones. No era que los discípulos no tuvieran el interés, el deseo de hacerlo, pero no tenían convicciones. Convicción en el griego es elencos, que hay varias palabras, pero es convencimiento. Estaban convencidos. Ellos no estaban convencidos de que iban realmente a entregar la vida por Cristo. Recién después de Pentecostés ellos lo hicieron.
y todos murieron como mártires. Entonces, pero convicción, hermano, justamente es una creencia firme, algo fuerte, algo sólido. Lo que Dios ha dicho es creer lo que Dios ha dicho y que Él tiene poder para cumplir lo que Dios ha dicho, y eso es una convicción. Es la convicción que tuvo Jesús al ir a la cruz. Entonces, hermanos, Dios nos habla en esta tarde acerca de las convicciones en nuestras vidas, de lo importante de las convicciones. La Real Academia Española dice que sinónimo de convencimiento, estado mental al que llega una persona cuando ha sido persuadida con razones claras y irrefutables de que debe tomar una decisión o realizar una acción. Pero no se va a acordar de eso. Pero si yo le digo que es un convencimiento, una seguridad, una certeza que se tiene de algo, ahí sí se va a acordar. Convicción. Entonces, es como a mí me ha pasado y le he contado, muchas veces me he dado corriente por tocar un cable pelado. Una persona que toca un cable pelado, ¿alguien ha tocado un cable pelado? ¿Qué sintió? Un cosquilleo, ¿no? Que si no lo suelta rápido, es complicado. Una persona que ya ha tenido ese cosquilleo tiene la convicción de que no va a tocar más un cable, ¿sí? Pelado. A menos que esté cortada la energía en el hogar y todo. Bueno, esa es convicción, ¿eh? Y está convencido, no lo voy a hacer más. Lo primero que podemos decir es que las convicciones no son emociones. No son emociones, porque Pedro dijo, aunque te dejen, aunque estos 11 o 10, porque seguramente ya Judas no estaba, yo no te voy a negar, y además voy a dar mi vida, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Miren que él, cuando llegó uno de los guardias ahí, la guardia del templo, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Es como que hasta ahí le llegó pero después, como dijo Jesús, le negó 3 veces. Entonces, no son emociones. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces que nos ocurre con el Señor que respondemos a Él con emociones. ¿Sí? Sí, Señor, envíame a mí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, yo te voy a servir, te voy a adorar, voy a consagrarme, lo que sea, hermano. Y a veces que es emocional. Porque cuando viene la primer, no es que no lo hacemos, sino que cuando viene la primer contrariedad, dificultad, circunstancia, retrocedemos muchas veces. Porque no fue con convencimiento, fue emocional. Entonces, cuando hay convicción, hay compromiso. Yo estoy convencido y funciono por lo que estoy convencido que es así, porque Dios lo dice en su palabra. Entonces, estamos hablando de convicciones en lo espiritual, por supuesto, ¿no? Pero esto funciona también en lo natural. Entonces, las convicciones no son emociones. Las convicciones no son solo creencias, porque a veces podemos creer cuestiones correctas, pero a veces no tener la convicción en eso que estamos creyendo. Por ejemplo, si le preguntamos a cualquier creyente si está bien mentir, ¿qué vamos a decir? Que no. Si le pregunto por qué, porque no es bueno, porque mis padres me dicen que no tengo que mentir, porque la iglesia me ha enseñado que no tengo que mentir, porque por lo que fuera. Pero una convicción es, no lo hago porque es algo que ofende a Dios. Y no estoy dispuesto a ofender a Dios.
Tengo la convicción, es lo que hacían, lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. Esto no era el tema de la mentira, sino el tema de adorar a una estatua. Entonces, no es solamente creencia. A veces podemos tener buenas creencias, pero no tenemos convicciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en determinadas circunstancias la creencia se cae. Sí, bueno, pero en esta ocasión empezamos a argumentar. Convicción, hermano, no nos mueve. Es así. Porque Dios lo dice. Porque es el consejo de su palabra. Tampoco las convicciones son preferencias. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Timoteo 4, 9 y 10. Salud. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. Está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo en esta su última carta para él. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, en Colosenses, Filemón habla como que Demas era un colaborador de Pablo. Pablo era bastante selectivo, ¿sí? Cuando uno no le cerraba, como Marcos por ahí, decía, no, yo no quiero que me acompañe. Entonces, si Demas estaba acompañándolo al apóstol Pablo, era porque era una persona que realmente estaba colaborando y siendo de bendición para su vida y para la extensión del Evangelio, del reino de Cristo. Pero dice ahí que Demas me ha desamparado, me dejó, pero dice amando más a este mundo. La palabra amando más a este mundo es agapao, es amar con prioridad. Alguien que en principio había tenido como prioridad amar a Cristo, cambió de prioridades. Y hizo una elección por afecto, porque esa expresión agapao significa eso, es una elección. Prefirió, cuando tal vez se vio, no, esto es permanentemente persecución, que cárcel, que tengo que ir de un lado para otro, que esto no es vida. Prefiero más el mundo, es menos complejo, ¿sí? menos presiones. Entonces, hermano, él prefirió al mundo en lugar del Señor, porque no tenía una convicción, no tenía convicciones firmes. Entonces hay veces que nosotros podemos prefiero seguir a Cristo, prefiero ir a la iglesia, prefiero hacer esto, aquello, pero ante determinadas opciones que nos pueda dar el mundo podemos cambiar las prioridades porque no hay convicción. Una cosa es escudriñar la Biblia porque tenemos la convicción de que si Dios ha pedido que lo hagamos es porque es lo mejor para nuestras vidas. Y otra cosa es hacerlo porque me gusta, o porque me dicen, o porque mi papá me dice que antes de acostarme tengo que leer. Convicción. Una cosa es orar porque, bueno, me dicen que tengo que orar. Otra cosa es por convicción. Yo necesito estar conectado con el Padre, como Jesús. Una cosa es congregarse porque, bueno, me prefiero estar ahí, no estar en otro lado, hasta que pueda haber una situación que me gustaría estar más en otro lado que en la iglesia, porque no hay convicción. Eso es lo mismo para el servicio, eso es lo mismo para todo lo que concierne a nuestra vida espiritual. No es lo que preferimos, es lo que Dios dice. No es tampoco, convicciones no son obligaciones, y bueno, lo tengo que hacer porque si no,
me van a disciplinar, o porque si no... No, convicción es tener la certeza de que lo que Dios dice es lo mejor para mi vida y lo voy a hacer, no en mi fuerza, sino en la fuerza que Él me da, porque quiero agradarle a Él y porque quiero honrarlo a Él. ¿Eh? Entonces es importante que de tanto en tanto revisemos nuestras convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Por qué a veces claudicamos o por qué a veces caemos en nuestras convicciones? ¿Por el temor a la crítica? ¿Por el temor al rechazo? ¿Por el temor a la pérdida, a perder la amistad, a perder reputación? Pero hermanos, Dios requiere en este tiempo que nuestra prioridad sea agradarle a Él. Amén. Que Él sea nuestra prioridad. Y eso proviene de una convicción, no de una cuestión emocional. Porque al Señor le podemos decir con nuestros labios un montón de cosas: te voy a amar, te voy a hacer bien, no te voy a dejar nunca, voy a dar lo mejor de mi vida. Pero el tema es que si eso se lleva a la práctica, en nuestro diario andar. Y nuestras convicciones siempre van a ser puestas a prueba. Siempre van a ser puestas a prueba. Lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica. Entonces, hermanos, si no tenemos convicciones sólidas en lo que Dios dice, en lo que Dios enseña en su palabra, en sus principios, y bueno, vamos a estar a expensas de las circunstancias. Depende de las circunstancias, es lo que voy a hacer, lo que voy a decidir o cómo voy a obrar sin convicciones. Cuando tenemos convicciones, hermano, no importa la circunstancia, no importa si estoy frente a Nabucodonosor, a la guardia de los sacerdotes, al César o a quien sea, voy a mantenerme en mis convicciones. Porque a Pedro, esa noche, lo señalaron como un seguidor de Cristo y 3 veces lo negó. Después lloró amargamente y demás. Pero después, cuando vamos al libro de Hechos y que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y empezó a predicar, en una ocasión, hermano, cuando iba con Juan entrando al templo, sanaron a un enfermo. Y se produjo una revolución ahí. Y lo llamaron a pedir explicaciones, en nombre de quién, con qué autoridad hacen estas cosas. Pero no le podías decir nada porque era un hecho evidente. Era alguien que había sido sanado por el Señor. Finalmente le dicen: ustedes no pueden predicar más de Cristo. Pero como había convicciones, ahora ya no era el Pedro emocional, ahora tenía convicciones. Lo van a meter preso como después lo metieron, pero ustedes me díganme si es mejor o si lo que tengo que hacer es obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Convicción. Amén. Convicción. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo a tener convicciones claras en el Señor. Dios necesita que los creyentes nos movamos con convicciones. Hebreos 11:1 que dice: después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El convencimiento. ¿En qué? ¿En qué está sustentando nuestra fe? En algo superficial o supersticioso. No, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho y que tiene poder para cumplir. Amén. Entonces, cuando Dios dice, cuando Dios me enseña, cuando Dios me habla de cómo me tengo que conducir, qué es lo que tengo que hacer, cómo me debo mover en la vida, debo creer que eso es lo mejor, y eso genera una convicción, una creencia fuerte y sólida, y funciona de esa manera. Amén. Abraham tenía convicciones, falló varias veces, ¿sí? Pero dice la Biblia que en un momento Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en un altar.
Y él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Y todo iba medianamente bien, porque no puede ir bien para un padre saber que tiene que entregar a su hijo. Pero medianamente lo iba llevando hasta que en un momento su hijo le pregunta: tenemos todo acá, el fuego, la leña, el altar, pero ¿dónde está el cordero? ¿Se acuerdan de lo que dijo? Dios se va a proveer del cordero. Eso no fue emocional, hermano, fue convicción. Y lo aclara después el Nuevo Testamento. Porque él creía, estaba seguro que iba a tener que sacrificar a su hijo, pero creía en él, aunque no había evidencias anteriores a esto, pero que Dios podía levantar a ese chico para cumplir la promesa que le había hecho sobre él. Eso es convicción. José tenía convicciones. Yo no voy a pecar con esta mujer porque me han dado una confianza aquí, no puedo romper la confianza que me ha dado este hombre, su esposo, pero tampoco voy a ofender a mi Dios. Eso es convicción. Bueno, pero vas a ir preso. Dios tiene poder para obrar. Y después, cuando reconoce a su hermano, se da a conocer a su hermano, él dice: esto fue un propósito de Dios. No había resentimiento, no había enojo, ni con ellos ni con Dios. Eso es convicción. Amén. Entonces, hermanos, nuestras convicciones no nos permiten distraernos. Nuestras convicciones nos mantienen firmes y evita que caigamos en el engaño. Entonces, estamos en tiempos difíciles. Hay pensamientos filosóficos del relativismo, ¿sí? Las verdades dependen de cada punto de vista, de cada situación, de cada cultura, etcétera, etcétera. O el pragmatismo. Es lo que funciona. Si te funciona, dale para adelante. Sí, pero esto no está de acuerdo con Dios. Bueno, pero si te funciona es lo mismo. O la mezcla, el sincretismo. Un montón de ideas que vienen de afuera de lo que es el Evangelio de Cristo y se meten de formas de hacer las cosas, de formas de decir. Esa mezcla no va a poder tocarnos, hermano, cuando tenemos convicciones en la palabra del Señor. Amén. Entonces, tenemos que preparar a esta generación que viene, porque el mundo cada vez va a tener más ideas raras. Entonces, tenemos que preparar a la próxima generación con principios bíblicos, con convicciones, con hijos que respondan no a lo que me dijo el papi y la mami, o lo que me dijo el profe, el aseño, no sé cómo era el maestro de escuela dominical, el comandante o la consejera, sino que responden esto porque Dios lo dice. Yo estoy convencido que esto es lo mejor. Amén. Cuando era chico, hermanos, mis papás eran primerizos conmigo, ¿sí? Primerizos en toda la familia. Y seguramente cometieron sus errores y tuvieron sus ajustes conmigo. Pero si en algo no se equivocaron, hermano, es en enseñarme convicciones. No era porque si no te voy a dejar salir, si no vas a hacer esto, si no vas a tener aquello. Era Dios, porque eso no le agrada a Dios, porque eso le agrada a Dios. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque eso le agrada a Dios. ¿Y por qué no tengo que hacer esto? Porque eso no le agrada a Dios. Y a medida que fui creciendo me daban explicaciones un poco más profundas, seguramente. Pero convicciones, hermano.
Entonces la manera en la que vivimos será el resultado de las convicciones que hay en nuestro corazón. Y cuando hay convicciones, hermanos, vamos a crecer. Cuando hay convicciones, no vamos a ser engañados. Y cuando hay convicciones, hermanos, será que vamos a tener evidentemente un destino diferente en nuestra vida. Convicciones cristianas, convicciones sólidas en el Señor. Amén. Porque cada convicción determina un destino para mi vida. Si yo no tengo convicciones, si yo estoy en la arena, cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, me voy a hundir, me voy a escandalizar. Bueno, no es para tanto. Yo dije que iba a dar mi vida para Cristo, pero bueno, tampoco tan literal. Eso es emoción. Amén. Cuando hay convicción, hermano, yo estoy completamente consagrado a alguien que lo dio todo por mí. Entonces, la pregunta para esta tarde es: ¿cómo están nuestras convicciones? ¿Qué convicciones dirigen su vida? Desde el por qué está hoy aquí usted, por qué mañana va a moverse como se va a mover. Y bueno, vamos a ver qué pinta el día, vamos a ver cómo estamos, ¿sí? Cómo es el ambiente, o vamos con convicción. No me importa el ambiente laboral que haya, las formas que tenga, las conversaciones que haya, yo voy a mantener firmes las convicciones que tengo en Cristo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a ser gente con convicción. El Señor Jesús tenía convicción, sabía para qué había venido, tenía un propósito y estuvo convencido siempre de eso. Hasta cuando fue a la cruz, sabía: al tercer día me levantaré, al tercer día. Y tuvo que pasar por el Getsemaní, la prueba más grande, el momento más fuerte. Pero cuando hay convicciones, hermano, seguimos adelante en la voluntad de Dios. No cuestionamos, no argumentamos: Señor, esta es tu voluntad y lo voy a hacer, porque estoy convencido que eso es lo que te agrada. Y si es lo que te agrada, es lo mejor para mi vida. Amén. Así que, iglesia, que el Señor nos ayude en este tiempo a revisar cómo están nuestras creencias. ¿Son creencias o son convicciones? Cuando la Biblia habla de fe, habla de certeza y habla de convicción, habla de seguridad. Y no hay nada más seguro, hermano, que lo que Dios ha dejado escrito en este libro. Su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y no va a pasar ni una jota ni un acento sin que se cumpla la palabra del Señor. Eso nos debe dar seguridad y decir: no, yo me muevo por convicción. Sí, bueno, pero viste las presiones, viste Nabucodonosor, es fuerte Nabucodonosor, mirá que si no, lo calentaron 7 veces más al horno. De manera de que los que tiraron adentro a Sadrach, Mesach y Abednego se murieron por la temperatura. Sin embargo, hermano, después de unos minutos, cuando Nabucodonosor mira dentro del horno, debe haber sido uno de esos hornos para hacer ladrillos, ¿sí? Para la construcción. Él no vio a 3, vio a 4. Porque cuando hay gente convencida, hermano, siempre está el Señor ahí. Siempre está el Señor para sostener. Y cuando salieron de ahí, hermano, no tenían ni olor a humo. Y no tenían ni siquiera los pelos chamuscados. Porque el poder de Dios los sostuvo. Porque le creyeron a Dios con convicción. Amén. No se va a quemar. Joven, no te va a quemar. Te van a presionar, te van a decir: no, pero mirá que esto, que aquello. Mantenerte firme en las convicciones, en los principios bíblicos. No importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que diga Dios. Porque el mundo no te va a juzgar.
el que te va a pedir cuenta del Señor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra, en estas historias que encontramos en la Biblia, Señor, y que nos hablan de convicciones, Señor. Como leímos hace poco que el apóstol Pablo decía: ojo, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. No, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Convicciones. Gente que estaba dispuesta a darlo todo, sin esperar nada, Señor, sin cuestionar, porque Él podía decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Convicciones. Señor, ayúdanos a ser una iglesia, Señor, un pueblo, no emocional, sino a tener convicciones firmes en tu palabra, en lo que tú enseñas, en lo que tú dices, Señor, en tus principios, Señor, porque eso determinará nuestro destino, porque las convicciones son las que nos llevan a tomar decisiones, las convicciones son las que nos llevan a elegir, las convicciones son las que nos llevan a conducirnos en la vida, Señor. No queremos hacer cosas, Señor, porque nos dijeron, porque papá o mamá me lo exigen, o porque la iglesia me lo exigen, o por obligación, Señor, sino por convicción. Cuando funcionamos por convicción, Señor, no hay ninguna circunstancia que la pueda cambiar a esa convicción. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos ayudes, Señor, a ser gente que tenga convicción, Señor. Convicción sólida, firme, afirmada en la verdad, que podamos, Señor, hablar la verdad, pero también vivir la verdad. Señor, gracias, porque no depende de nuestras fuerzas. No es que los jóvenes estos en Babilonia eran más fuertes que los discípulos. Era que estaban convencidos, que habían creído en circunstancias muy difíciles, porque estaban en cautiverio, en una tierra que no les pertenecía, en una cultura que era ajena, bajo un sistema religioso totalmente contrario. Pero ellos priorizaron, Señor, te priorizaron a ti. Y en este tiempo tú necesitas hombres y mujeres en los cuales tú seas la prioridad, Señor. Porque el sistema en el que vivimos, con todas las filosofías y los conceptos de vida, nos arman la agenda de qué es lo que debemos hacer, de cómo debemos conducirnos, de cuáles deben ser nuestras prioridades, Señor. Si le hacemos caso a la circunstancia, a la presión del mundo, ese será nuestro destino. Vamos a caer, vamos a tocar el gatillo, como le dijiste a los discípulos, vamos a caer. Pero si nos atrevemos a creerte a ti, Señor, y decir: no, esto me lo ofrece el mundo, me lo pone como algo novedoso, que no tiene nada de malo, pero yo voy a seguir las convicciones que me enseñaron mis padres, que me enseñaron según tu palabra, tu verdad. Voy a ser firme y no me voy a mover. No solamente que no vamos a caer, sino que vamos a salir ilesos de todo horno de prueba, de toda presión, de toda crítica, de todo señalamiento, de toda injusticia. El Señor nos va a sacar ileso, porque Él tiene poder para hacerlo. Cuando Él es la prioridad, cuando Él es el primero en nuestros corazones,
Él se encarga de ponernos las cuestiones cada una en su lugar. Y aquellos que nos señalaron, que nos criticaron, que se burlaron, que nos rechazaron, terminarán diciendo verdaderamente: estos sirven a un Dios vivo, un Dios de poder. Porque el mundo también nos ha levantado un montón de estatuas ahora y nos pide que nos arrodillemos y la adoremos, que sea nuestra prioridad. Pero no vamos a claudicar, Señor. Tú eres nuestra prioridad. Y esa es la primera convicción que debe haber en nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, queremos dejar de lado todo lo que sea emocional, todo lo que sea preferencial. Me gusta esto o aquello. No, Señor, porque no se trata de lo que preferimos, se trata de lo que tú nos dices que tenemos que hacer. Por eso en esta hora aquí estamos, Señor, para que tú sigas obrando y trabajando en nuestros corazones, Señor. Porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti. Tú eres digno, Señor, de que te demos lo mejor, de que te brindamos nuestra mejor adoración. El postrarse ante ti, Señor, es algo permanente. No es algo de las reuniones, es algo de la vida, Señor. Es una vida rendida ante ti, no ante las estatuas que nos presenta el mundo, no ante los ídolos que nos levanta el mundo, sino ante ti, al único, al poderoso, al eterno, al amoroso Dios a quien estamos sirviendo. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, y te rogamos que nos permita estar siendo determinados en esto, Señor. Trabajar en nuestras convicciones. Si son simplemente creencias, Señor, que ante circunstancias caen, Señor, podamos llevarla a tener convencimiento de que tu palabra es verdad, de que tu palabra es poderosa y de que tú tienes poder para cumplirla en cada uno de nuestros corazones. Bendito Señor, te ruego por estos jóvenes y adolescentes, Señor, que son presionados, bombardeados de una y otra manera. Hay infinidad de metodologías que ahora con los cuales los bombardean para que ellos puedan absorber creencias, formas que no te agradan a ti, Señor. Cúbrelos. Y que toda enseñanza que hayan recibido, principio bíblico que hayan recibido sus padres, se transformen en convicciones personales, Señor, las cuales les sostendrán en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia y en medio de cualquier adversidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hombres con convicciones, Señor, mujeres con convicciones firmes en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor.